Newton no fue el primero de la era de la razón. Fue el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios, la última gran mente que miró al mundo visible e intelectual con los mismos ojos que aquellos que comenzaron a construir nuestra herencia intelectual hace algo menos de 10.000 años. Sir Isaac Newton es uno de los científicos más influyentes de la historia, hizo contribuciones sustanciales a la física, las matemáticas y la astronomía, en particular sus leyes del movimiento, la gravitación universal y el desarrollo del cálculo. Sin embargo, los intereses de Newton se extendieron mucho más allá de estos reinos y su trabajo en alquimia sigue siendo un aspecto fascinante y algo misterioso de su vida. Exploremos juntos su viaje al mundo alegórico de la alquimia. La incursión de Newton en el reino de lo oculto se remonta principalmente a su profunda fascinación por la alquimia cuando era joven. La curiosidad innata de Newton por las ciencias naturales y la ciencia de los materiales eventualmente allanaría el camino para algunas de sus contribuciones más reconocidas al mundo científico. Su exposición inicial a las teorías y prácticas alquímicas ocurrió durante sus años de formación cuando un Newton de 12 años residía en el ático de una botica. Durante ese tiempo el movimiento Rosacruz había causado un gran entusiasmo dentro de la comunidad académica de Europa. Cuando se considera la conexión de Newton con miembros afiliados a varias sociedades secretas, se vuelve obvio que su interés en alquimia y filosofía podría haber sido influenciado por este grupo en particular, pero profundizaremos esto más adelante en el vídeo. En esta era aún mística y supersticiosa, el campo de la química aún estaba en sus etapas incipientes, por lo que muchos de sus esfuerzos experimentales emplearon lenguaje esotérico y ambiguo. Fue solo varias décadas después del fallecimiento de Newton que el trabajo pionero de Antoine Lavoisier en geometría condujo al desarrollo de la química analítica con su nomenclatura distintiva que refleja fielmente la química contemporánea. Vale la pena señalar que el contemporáneo de Newton y compañero real Robert Boyle, miembro de la Sociedad, ya había desenterrado los conceptos fundamentales de la química moderna. Boyle jugó un papel decisivo en sentar las bases para las prácticas experimentales modernas y los estándares de comunicación dentro del ámbito de la química. Sin embargo, Newton no incorporó esta información en su propio trabajo. Los escritos de Newton indican que uno de sus objetivos principales al dedicarse a la alquimia pueden haber sido descubrir la piedra filosofal, una sustancia mítica que se cree transforma los metales básicos en oro. En menor grado, también pudo haber buscado el elusivo elixir de la vida. Newton aparentemente tenía la convicción de que los metales albergaban una apariencia de vida como tal. Evidenciado por su creencia en el árbol de Diana, una demostración alquímica en la que un crecimiento dendrítico de plata emerge de una solución. Durante la época de Newton, ciertas prácticas alquímicas fueron prohibidas en Inglaterra en parte debido a practicantes fraudulentos que engañaron a los mecenas ricos con promesas poco realistas, como resultado de lo cual la corona inglesa se vio afectada. Sobre la posible devaluación del oro resultante de la producción falsificada se imponían duras penas por la alquimia ilícita. En casos extremos los infractores se enfrentaban a la horca pública en un andamio dorado adornado con oropel y otros elementos decorativos debido a las ideas heréticas asociadas con la alquimia y su conexión con la falsificación del conocimiento que Newton necesitaba para ejercer discreción en sus actividades alquímicas en el momento en que las turbas eran conocidas por los herejes y la alquimia se consideraba peligrosa. Desafortunadamente, una parte importante de los escritos alquímicos de Newton pueden haberse perdido en el incendio de un laboratorio, dejando en gran medida desconocido el verdadero alcance de sus contribuciones en este dominio. Por lo que sabemos, las creencias de Newton se extendieron a la noción de que los metales podían vegetar y que todo el cosmos estaba vivo y conectado al mundo. Alma o anima mundi. Sir Isaac Newton especuló que la gravedad era el resultado de la emisión de un principio alquímico que él conocía como salnitro. Una parte importante de la investigación de Newton sobre el movimiento de los cuerpos celestes estuvo guiada por su creencia en una sola fuerza invisible responsable de los patrones orbitales de estas entidades, una creencia que a menudo encontramos en el hermetismo. Newton imaginó esta fuerza invisible como universal, inmutable y capaz de ser descrito y predicho a través del lenguaje de las matemáticas y la ley natural en lugar de asociarse con lo oculto.
Por el contrario, otros filósofos naturales como Descartes se oponen a esta idea y sostienen que la acción se basa en el contacto físico. Sugirieron que el movimiento de los objetos celestes era el resultado de numerosas pequeñas partículas que las mueven a través del espacio, pero ¿de dónde se inspiró Newton en sus creencias espirituales resueltas y mixtas? Como podemos ver, estudió ambos aspectos de la materia, espiritual y física, a diferencia de muchos eruditos que son materialistas científicos o místicos puros a lo largo de su vida. Estudió una amplia gama de textos alquímicos, incluidas las obras de Gaber Aracelsus y Michael Sendivogius. Estos textos le proporcionaron una gran cantidad de conocimiento e inspiración que dieron lugar a sus propios experimentos y teorías. Entre los documentos más notables de la colección de Newton se encuentran los titulados El libro secreto de Artesius y la epístola de Jan Pontanus. Estos documentos comprenden una recopilación de extractos de otra obra llamada Nicolas Flamel y su exposición de las figuras jeroglíficas. Este trabajo abarca los aspectos teóricos y prácticos de la piedra filosofal. Nicolas Flamel era una figura enigmática a menudo asociada con el descubrimiento de la piedra filosofal, figuras jeroglíficas de las primeras formas del tarot, el ocultismo, y su libro secreto también despertó el interés de los alquimistas del siglo XVII. Este tratado profundiza en la piedra filosofal, la piedra animal o angelical, la piedra prospectiva también conocida como la piedra mágica de Moisés y la piedra vegetal o en crecimiento. Las diversas piedras alquímicas supervivientes de Newton y los cuadernos de notas muestran claramente que no hizo distinciones entre la alquimia y lo que hoy consideramos ciencia. En las mismas páginas en las que encontramos los escritos de sus legendarios experimentos de óptica, también encontramos varias recetas extraídas de fuentes arcanas. William R. Newman, un estudioso de la historia de ciencia que ha recopilado muchos de los derechos de los manuscritos alquímicos de Newton junto con explicaciones sobrias de fenómenos ópticos y físicos como la congelación y la ebullición, encontramos el tridente de Neptuno, la vara caducián de Mercurio y el león verde, todas simbolizando sustancias alquímicas. También hay conexiones claras entre las actividades alquímicas de Newton y su trabajo en física y matemáticas. Su comprensión alquímica de la materia y las fuerzas informó su desarrollo de las leyes del movimiento y la gravitación universal. Además, sus experimentos alquímicos pueden haber inspirado el desarrollo del cálculo mientras buscaba herramientas matemáticas para modelar y analizar las transformaciones complejas que observó en el laboratorio. La relación entre los estudios alquímicos de Newton y sus logros científicos ha sido tema de debate entre los académicos. Algunos sostienen que sus actividades alquímicas fueron una distracción de su trabajo científico más legítimo, mientras que otros sostienen que estos intereses fueron esenciales para su desarrollo intelectual general y contribuyeron significativamente a su desarrollo. Debido a sus descubrimientos innovadores debido a la amenaza de castigo y el posible escrutinio que temía por parte de sus pares dentro de la comunidad científica, Newton pudo haber dejado deliberadamente inédito su trabajo sobre temas alquímicos. Newton era bien conocido por ser muy sensible a las críticas, como los numerosos casos en los que fue criticado por Robert Hooke y su admitida renuencia a publicar cualquier información sustancial sobre el cálculo antes de 1693. Los estudios bíblicos de Newton y su relación con la Orden Rosacruz. Sir Isaac Newton dedicó mucho tiempo y esfuerzo al estudio del Templo de Salomón. Hizo referencia en un capítulo completo de su obra a la cronología de los reinos antiguos. Modificó sus hallazgos sobre esta magnífica estructura para recopilar información sobre el templo. Newton se basó principalmente en el Libro de los Reyes y tradujo las descripciones del hebreo al inglés usando diccionarios, ya que su conocimiento del idioma hebreo era limitado. Además de las escrituras, Newton recurrió a una variedad de escrituras antiguas y fuentes contemporáneas para enriquecer su comprensión del templo. Sostenía la creencia de que muchas fuentes antiguas poseían sabiduría sagrada y que las proporciones y el diseño de sus templos tenían un significado espiritual intrínseco. Esta convicción llevó a Newton a explorar obras maestras arquitectónicas de la Grecia helenística y fuentes romanas como el Vitruvio. En la búsqueda de su conocimiento oculto, este concepto a menudo denominado prisca sapientia o sabiduría sagrada, así como la antigua sabiduría revelada a Adán y Moisés directamente por Dios,
Fue ampliamente aceptada entre los eruditos de la época de Newton como un erudito bíblico. Newton inicialmente se centró en la sagrada geometría del Templo de Salomón, incluidas secciones doradas, secciones cónicas, espirales, proyección ortográfica y otras construcciones armoniosas. Sin embargo, también creía que las dimensiones y proporciones del templo tenían un significado más profundo. Postuló que las medidas proporcionadas en la Biblia eran acertijos matemáticos. El diseño del templo fue el resultado de la visión iluminada y la guía divina del rey Salomón. La geometría del templo a los ojos de Newton simbolizaba más que un simple plano matemático. También ofrecía un marco cronológico para la historia hebrea. Esta perspectiva lo impulsó a incorporar un capítulo sobre el templo en la cronología de los reinos antiguos. Newton estaba convencido de que los escritos de los filósofos antiguos, los eruditos y las figuras bíblicas ocultaban sabiduría sagrada y que su arquitectura guardaba secretos similares. Teorizó que estos individuos habían incrustado sus conocimientos dentro de un código complejo de lenguaje simbólico y matemático que, una vez descodificado, revelaría una comprensión más profunda del mundo natural. Además, Newton dedicó una parte importante de su vida a la búsqueda y revelación de lo que podría considerarse un código bíblico en el que puso especial énfasis a interpretar el libro del Apocalipsis. Sir Isaac Newton ha estado intrínsecamente vinculado con varias sociedades secretas y órdenes fraternales. Dada la naturaleza clandestina de estas organizaciones junto con la escasez de evidencia públicamente disponible y motivos cuestionables para atribuir la participación de Newton, sigue siendo un desafío confirmar definitivamente su membresía en cualquier grupo específico. Sin embargo, vale la pena señalar que varios edificios masónicos han sido dedicados en su honor a pesar de la incertidumbre que rodea su estatus de miembro. Se sabía que Newton era asociado con numerosos individuos que a menudo fueron etiquetados como miembros de grupos esotéricos, aunque no está claro si estas conexiones se debieron a los logros académicos ampliamente reconocidos de Newton. Su papel como uno de los primeros miembros y presidente de la Royal Society es una posición destacada como maestro de la Casa de la Moneda. Su estatus como caballero o su búsqueda activa de membresía en estas organizaciones secretas, considerando la naturaleza y legalidad de las prácticas alquímicas durante su vida, así como su posesión de diversos materiales y manuscritos alquímicos, hace posible que Newton formara parte de un grupo de pensadores de ideas afines. Sin embargo, el grado de secreto de la organización y la participación de Newton dentro de dicho grupo sigue siendo un misterio. Aunque Newton generalmente era considerado un individuo privado con inclinaciones sociales limitadas, unirse a sociedades o clubes era una forma popular de creación de redes interpersonales durante su época, dado su estimado estatus social. Es probable que Newton hubiera tenido algunas interacciones con tales grupos en diferentes niveles. Indudablemente era miembro de la Sociedad Real de Londres para la mejora del conocimiento natural y de la Sociedad de Caballeros Spalding, pero estas eran sociedades académicas más que esotéricas. La membresía de Newton en esta sociedad secreta en particular sigue siendo esquiva y especulativa, pero continúa alimentando la fascinación popular. Podría decirse que el movimiento que tuvo la influencia más significativa en Isaac Newton fue el rosacrucismo, aunque el movimiento Rosacruz había despertado entusiasmo en los círculos intelectuales de Europa a principios del siglo XVII. Su prominencia había disminuido un poco cuando éste alcanzó la edad adulta, sin embargo, el movimiento impactó profundamente el trabajo alquímico y el pensamiento filosófico de Newton. La convicción Rosacruz de ser especialmente elegido por la capacidad de comunicarse con ángeles o espíritus resuena con las creencias proféticas de Newton. Además, los Rosacruces afirmaban poseer el elixir de la vida y la piedra filosofal que les otorgaría la vida eterna y el poder de crear riqueza infinita. Como Newton, los Rosacruces eran profundamente religiosos, abiertamente cristianos, anticatólicos y altamente politizados. Se interesó mucho en sus actividades alquímicas y en sus creencias, en las verdades esotéricas de la historia antigua y la noción de individuos iluminados que obtienen conocimientos sobre la naturaleza, el universo físico y el reino espiritual. En el momento de su muerte, la biblioteca personal de Newton contenía 169 libros sobre alquimia y se cree que poseía aún más durante sus años en Cambridge.
aunque es posible que los haya vendido antes de mudarse a Londres en 1696. Su colección fue considerada una de las mejores bibliotecas alquímicas de su tiempo. Entre los volúmenes que Newton dejó atrás había copias personales con muchas anotaciones de textos rosacruces clave, incluida la fama y la confesión de esta fraternidad por Thomas Vaughan y obras del erudito alquimista Michael Meyer. Sin embargo, la posesión de estos materiales por parte de Newton no confirma su pertenencia a ninguna orden de ejecución temprana. Algunos argumentan que sus investigaciones alquímicas personales centradas en el descubrimiento de materiales que los rosacruces afirmaban tener mucho antes de su nacimiento lo excluirían de sus filas, pero en términos religiosos, el descubrimiento de una persona no impediría que otros buscaran la misma verdad durante su vida. Newton y varios miembros de la Royal Society fueron acusados abiertamente de ser rosacruces, aunque sigue siendo incierto si Isaac Newton era realmente un rosacruz ya que nunca fue identificado públicamente como tal.